Fue como una descarga eléctrica para el acobardado pueblo de Nicaragua. Somoza declaró el estado de sitio. Los Estados Unidos tomaron conciencia de la ira popular desatada contra esta familia extraordinariamente acaudalada, que había sido su aliada durante más de 4 décadas. I have been fighting the East-West ideological war since the inception of Fidel Castro. So we've been under the attack of that Cuban government for almost 18 years. Procedentes de los montes donde habían pasado años entrenándose en secreto, los guerrilleros emergieron gritando orgullosamente el nombre del rebelde anti-yanqui Sandino. Pero en la ciudad de Estelí, los tanques de Somoza, que eran los utilizados por los estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, consiguieron la victoria. Murieron 2000 personas. Estelí se convirtió en una ciudad muerta. Los sandinistas se reorganizaron enfrentando sus armas contra las fuerzas de Somoza. El frente está entrando a las ciudades. El frente está golpeando en las ciudades por primera vez y está golpeando en la capital por primera vez. De esa manera, en toda su historia. El deseo de ganar de los sandinistas triunfó. Managua se volvió loca de alegría. Jimmy Carter había salido muy tarde de allí, sin abandonar a los Somoza ni aceptar al nuevo gobierno sandinista. Yo solo decía a Carter de que Estados Unidos rectificaran sobre todo el daño que le habían hecho históricamente a nuestro país. Es decir, nosotros en nuestro himno teníamos y tenemos una consigna que dice Yankee, enemigo de la humanidad. Y la verdad es que le decíamos que para poder ir eliminando esa estrofa tendría que cambiar la actitud del imperialismo en el mundo. Los Estados Unidos no aprendieron la lección. La marea del conservadurismo, que poco después llevaría a Ronald Reagan al poder, estaba subiendo. En Nicaragua, las tierras de Somoza fueron repartidas y los monopolios de la familia expropiados. La educación y la sanidad estaban al alcance de todos. Pero había gente a la que no gustaba la revolución. A toda aquella persona que no estaba de acuerdo con la política del régimen sandinista era sujeto a confiscación, era sujeto a encarcelación y era también expuesto a la muerte. Muchos de ellos fueron incluso asesinados solamente por no estar de acuerdo en esas cosas con el Frente Sandinista. En la sombra, los que se oponían a la revolución planeaban su venganza. Las guerrillas sandinistas, carentes de experiencia, luchaban para sacar adelante a un país devastado por la guerra. Lo que sí le pedíamos a los otros es que nos dieran armas para poder defendernos. Que lo que le pedíamos a la Unión Soviética, que lo que le pedíamos a los países socialistas de la Europa del Este, que lo que le pedíamos a los argelinos, que lo que le pedíamos a los vietnamitas. Enviamos armas ligeras, helicópteros, vehículos acorazados y otro equipamiento militar. No había mucha presencia militar soviética, pero contaban con asesores cubanos. En toda América Central se elevaron protestas contra los gobiernos militares de derechas. En El Salvador, la Iglesia Católica se había convertido en un refugio para los oprimidos. En los mismos escalones de la Catedral de San Salvador, los militares decretaron que había que poner freno a quienes se manifestaban en favor de los derechos humanos. Nada nuevo para El Salvador. Durante una masacre que tuvo lugar en 1932, los militares asesinaron a unas 40.000 personas. En 1979 las cámaras estaban presentes para recoger el color de la sangre.
El arzobispo Óscar Romero era el prudente líder de los católicos salvadoreños. Cuando denunció la situación, la reacción de la derecha fue inmediata. Ya en los últimos meses, el correo, el buzón que había en el seminario, donde estaba su oficina, aparecía casi todos los días, lleno de cartas, de anónimos, con señales de los escuadrones de la muerte. Había un escuadrón de la muerte que se llamaba La Mano Blanca. Entonces habían muchas cartas en papel negro con una mano blanca diciendo: te vamos a matar, te vamos a hacer pedazos. Todo quedaría resuelto en El Salvador. No habría necesidad de enfrentamientos ni de otras soluciones. La solución es esta: convertirse de corazón todos al Señor. En marzo de 1980, mientras decía misa en una capilla privada, el arzobispo resultó muerto por la bala que disparó un asesino. En su funeral, los militares golpearon de nuevo. Yo solo recuerdo que hubo un estallido, una explosión de una bomba, y a partir de la explosión de la bomba, muchos disparos, y la gente correr por todos lados. Fue realmente un desastre porque la gente corrió, unos atropellaron a otros, las balas que caían sobre ellos fueron muchos muertos, muchísimos muertos. El hecho de que el arzobispo de San Salvador hubiese sido asesinado, que era como la máxima representación de la iglesia y que no les había importado asesinarlo, prácticamente hizo que todos nos sintiéramos sin protección, diciendo esto: o nos vamos a la lucha abierta, al monte, como decíamos, o nos van a matar a todos aquí en la ciudad. El 3 de diciembre de 1980, 3 religiosas estadounidenses y una trabajadora laica salieron del Aeropuerto Internacional de San Salvador y emprendieron el largo camino a la ciudad. En el trayecto, las violaron y las mataron. Sus cadáveres fueron hallados en una tumba poco profunda. Los asesinatos llevados a cabo por la Guardia Nacional de El Salvador provocaron que el presidente Carter retirara su ayuda a los militares salvadoreños. Pero en 6 semanas, Carter volvía a financiar a un ejército cuyas atrocidades continuaban. Todo estuvo vinculado a golpes, ¿verdad? A choques eléctricos, bueno, la violación y sobre todo tenerlo sin ropa, desnudo, porque nomás me llevaron al cuartel central, me quitaron la ropa, me tuvieron esposada de piernas, de los pies y de las manos, y me cubrieron los ojos, me vendaron los ojos, para que no les viera la cara a los que me estaban interrogando. En la ciudad, aquellos que eran sospechosos de simpatizar con la guerrilla eran presa fácil para las fuerzas del gobierno. Por la noche se deshacían de los cadáveres y los dejaban en terrenos baldíos o en las calles de la ciudad. Como los sandinistas en el vecino Nicaragua, las guerrillas salvadoreñas no tenían ninguna intención de abandonar. Los daños ocasionados por la guerra eran inmensos. En los Estados